Hola YouTube, hoy no dedicaré este episodio de esta serie a un barco, sino a varios ya que la información existente es muy poca, y comenzaré a platicarles de un barco mencionado en la película Titanic de 1997. Iniciamos este video con el SS Noordam. El SS Noordam fue un transatlántico de 12.531 toneladas perteneciente a la Holland America Line, que navegó mayoritariamente entre Rotterdam y Nueva York. Fue botado en 1901 en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast en abril de 1912. El Noordam alertó tempranamente al RMS Titanic acerca de la presencia de témpanos de hielo durante su viaje inaugural. El Noordam operó durante parte de la Primera Guerra Mundial, pero golpeó minas en 2 ocasiones y fue llevado al dique seco hasta el final de la guerra. A partir de 1923 fue utilizado por la Swedish America Line, siendo operado bajo el nombre de SS Kungsholm hasta 1926, cuando fue revertido a la Holland America como Noordam. Fue desguazado finalmente en 1927. Bien, encontré información de esta naviera que al parecer es la primera línea no británica y sí estadounidense, que aparece en esta serie. Bueno, te dejo la información que encontré. Holland America Line es una línea de cruceros, con sede en Seattle, Estados Unidos. Fundada en 1873 como la Nederlandse America Steamship Company, en neerlandés. Nederlandse Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij, una línea de transporte marítimo y de pasajeros. Puesto que su sede estaba en Rotterdam y proporcionaba servicios a Estados Unidos, se conoció como Holland America Line. En 1989 se convirtió en una filial de Carnival Corporation y plc, que tiene otras marcas de cruceros. Otro barco en hacer su aparición en esta serie, veamos de cuál se trata. El SS Arabic fue un transatlántico británico que entró en servicio en 1903 para la White Star Line. Fue el segundo barco de la empresa con este nombre. Fue hundido el día 19 de agosto de 1915 por el submarino alemán SMU-24. Su naufragio causó el Arabic fue originalmente llamado Minnewaska. Era uno de los 4 buques encargados por la Atlantic Transport Line, ATL, pero fue víctima de la recesión y de la racionalización de la construcción naval tras la incorporación de la ATL a la International Mercantile Marine Company en 1902, y fue transferido antes de su terminación a la White Star Line como Arabic. Fue ampliamente modificado antes de su botadura con una acomodación adicional que extendió la superestructura de su tercer mástil hacia el frente de su segundo mástil. Podía acomodar 200 pasajeros de primera clase y 1000 de tercera clase. Un incidente diplomático. El Arabic inició su viaje inaugural desde Liverpool hacia Nueva York el día 26 de junio de 1903, llegando a Nueva York el día 5 de julio. El buque pasó la mayor parte de su carrera navegando en la ruta Liverpool, Queenstown y Nueva York, y ocasionalmente, navegando desde Liverpool hacia Boston. En 1913 fueron añadidos botes salvavidas extras, siguiendo las nuevas reglas instituidas tras la pérdida del RMS Titanic, y a finales de 1914, retomó la ruta de Liverpool hacia Nueva York. El día 19 de agosto de 1915, el submarino SMU-24 hundió el Arabic, de ida hacia América a 50 millas, 80 kilómetros, al sur de Kinsale, Irlanda. El Arabic fue zigzagueando, y el comandante del SMU-24 dijo que creía que estaba intentando forzar su submarino. Disparó solo un único torpedo que alcanzó la popa del Arabic. El buque se hundió en solo 10 minutos, con la pérdida de 44 pasajeros y tripulantes. El día 22 de agosto, el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson emitió una declaración en el sentido de que el equipo de la Casa Blanca estaba especulando sobre qué hacer si la investigación del Arabic indicase que había habido un ataque del submarino alemán deliberadamente. Después, comenzaron las especulaciones de que los Estados Unidos iban a cortar las relaciones con Alemania. En el caso de ser falsas, las negociaciones eran posibles. Ahora un barco que sirvió al Titanic y Olympic, el MS Nomadic. El SS Nomadic es un barco de vapor perteneciente a la extinta White Star Line, que fue botado el 25 de abril de 1911 en Belfast. Fue construido como transbordador para los transatlánticos RMS Olympic y RMS Titanic en 1907, Joseph Bruce Ismay y Jean Pirrie, respectivamente presidentes de la White Star Line y de los astilleros Harland and Wolff de Belfast, decidieron construir 3 buques gigantes, conocidos como la clase Olympic. Este trío de buques estaba compuesto por el RMS Olympic, el RMS Titanic y el RMS Britannic.
Estos barcos eran demasiado grandes para el puerto francés de Cherburgo, así que se necesitaba un transbordador para trasladar a los pasajeros desde el muelle hasta los buques. La White Star ya poseía el SS Gallic, construido en 1894 y adquirido por la empresa en 1907. Sin embargo, era inadecuado para su uso con los nuevos transatlánticos. El 25 de junio de 1910, Ismay y Pirrie se reunieron con Thomas Andrews y Alexander Carlisle, los diseñadores de los nuevos buques, quienes aprovecharon la oportunidad para proponer a la White Star la construcción de dos nuevos transbordadores, el Nomadic y el Traffic. El Nomadic fue equipado con un lujoso interior y fue, por lo tanto, destinado para el uso de los pasajeros de primera y segunda clase, mientras que el Traffic sirvió a los pasajeros de tercera clase. La construcción del Nomadic estuvo a cargo de los astilleros de Belfast, siendo iniciada el 22 de diciembre de 1910, con el número de construcción 422-4 y fue votado el 25 de abril de 1911. Realizó sus pruebas de mar el 16 de mayo de 1911 y, 11 días más tarde, fue entregado a la White Star Line. El Nomadic comenzó su servicio con motivo del viaje inaugural del Olympic, el 14 de junio de 1911, durante la escala del transatlántico en Cherburgo. El 13 de noviembre de ese mismo año, el Nomadic golpeó al SS Philadelphia de la American Line, que estaba siendo cargado. La colisión dañó levemente su proa. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton para realizar su primer y único viaje. Llegó a Cherburgo a las 18:30, y embarcaron los pasajeros procedentes de Francia, entre los cuales se encontraban millonarios famosos como John Jacob Astor IV y Benjamin Guggenheim, así como Margaret Brown. Durante la Primera Guerra Mundial, el Nomadic fue empleado para transportar tropas estadounidenses a Brest. En 1927, fue vendido a la Compagnie Cherbourg-Oise de Transbordement. El 29 de noviembre de 1931 colisionó con el Minnewaska, un barco que había chocado con el Traffic 2 años antes. En 1934, fue vendido a la Société Cherbourg-Oise de Remorquage et de Sauvetage, SCSR, que lo rebautizó como SS Ingenieur Minard 8 para honrar al ingeniero que había creado el puerto moderno de Cherburgo. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, el Ingenieur Minard fue utilizado para evacuar tropas desde Francia hasta el Reino Unido. A partir de 1940, sirvió para la Royal Navy como barco patrullero. Después de la guerra, continuó transbordando pasajeros a barcos de la Cunard White Star Line, creada a partir de la fusión de ambas empresas en 1934, hasta el 4 de noviembre de 1968, cuando sirvió al RMS Queen Elizabeth por última vez. Ese mismo año, el transbordador fue vendido a la empresa desguazadora Somairec, ubicada en el Havre. Sin embargo, el desguace nunca se llevó a cabo. En 1974, el barco fue adquirido por un comprador particular, Yvon Vincent, que lo convirtió en un restaurante flotante en el río Sena de París y lo rebautizó con su nombre original. El restaurante abrió sus puertas el 25 de junio de 1977, y tuvo una larga carrera con 3 nombres diferentes: Le Shogun, Le Colonial y Le Transbordeur du Titanic. También fue utilizado como local de oficinas, como sala de recepciones, y como sala de cine. 22 años más tarde, el restaurante fue cerrado debido a que el buque no cumplía los nuevos reglamentos que exigían que las embarcaciones del Sena fueran inspeccionadas de forma periódica. Además, su superestructura le impedía pasar por debajo de los puentes parisinos. Tras el cierre del restaurante, el barco permaneció en estado de abandono en los muelles del Sena. En 1999, se decidió examinar el casco del Nomadic en el dique seco antes de una posible reapertura al público. El 17 de septiembre de 2002, el Puerto Autónomo de París comenzó los trabajos de recorte de la superestructura, con el fin de que el barco pudiera pasar bajo los puentes. El 1 de abril de 2003, el Nomadic abandonó París y fue enviado a El Havre y entró al dique seco entre enero y febrero del año siguiente. El barco permaneció en El Havre hasta julio de 2006 cuando, tras ser adquirido por el Departamento de Desarrollo Social de Irlanda del Norte en enero, fue enviado a Belfast para ser restaurado y conservado como barco museo. La Belfast Industrial Heritage, una organización de Irlanda del Norte sin ánimo de lucro, en colaboración con John White y David Scott Bedard, creadores del sitio web de peticiones SaveNomadic.com, organizó una petición pública de donaciones con el fin de enviar al Nomadic a Belfast para que su constructor original, el astillero de Harland and Wolff, llevara a cabo su restauración.
El 26 de enero de 2006, el barco fue comprado en una subasta en París por el Departamento de Desarrollo Social de Irlanda del Norte. 12. El coste del barco fue de 171.320 libras esterlinas, 250.001 euros. 13. El precio de reserva era de 165.000 libras esterlinas. El Nomadic salió de El Havre para regresar a Belfast el 12 de julio de 2006, y llegó a la ciudad donde fue construido 6 días después. El buque fue recibido por el ministro de Desarrollo Social, David Anson, así como por la concejala Ruth Patterson y entusiastas locales y mundiales. 14. El Nomadic llegó en una gabarra de transporte marítimo, que había sido contratada desde Anchor Marine Transportation Limited. Tras la compra del buque, SaveNomadic.com se convirtió en el sitio web de la Nomadic Preservation Society, en español, Sociedad de Preservación del Nomadic. Tras su regreso a Belfast, el Nomadic fue amarrado en el muelle Queen, justo a las afueras del Odyssey Arena, y fue abierto con una exposición temporal. Y en 2007, fue incluido en el Registro Nacional de Buques Históricos del Reino Unido. 1. A finales de 2008, el barco fue cerrado al público y trasladado al puerto de Barnet para serle realizado el mantenimiento interior. En enero de 2009, la empresa Fraser Nash fue nombrada para administrar el plan de gestión de la conservación, para decidir el nivel de mantenimiento necesario. En agosto de ese mismo año, el barco fue trasladado al dique seco Hamilton para su completa restauración. El coste de la restauración del Nomadic se ha estimado en 7 millones de libras, más de 10 millones de euros. 17. Los comisarios del puerto de Belfast acordaron proporcionar un atracadero temporal para el barco, y fue creado un fondo benéfico para coordinar la recaudación de fondos para la restauración. 18. En febrero de 2011 se anunció que había sido concedido un contrato de 2 millones de libras a los constructores originales del Nomadic, Harland & Wolff, con el fin de restaurar su casco y reconstruir la superestructura del buque. 19. Los fondos para la restauración vinieron del EUTAC Tercero Program. 19. Los trabajos para reconstruir la superestructura se iniciaron en 2011. En diciembre de ese año fue colocada la chimenea, y en 2013 se completó la nueva superestructura y la restauración del interior. El único de los botes salvavidas originales del Nomadic también fue restaurado. Todavía falta instalar el mástil y nuevos pescantes para los botes, entre otros detalles. El Nomadic, convertido en barco museo, abrió sus puertas al público el 1 de junio de 2013. Bien, decidí hacer este video, para mostrar otros barcos diferentes, a los grandes transatlánticos, del siglo XX o a barcos que estuvieron al servicio como es el caso del SS Nomadic. Este último aparece en la película Titanic de 1997 cuando embarca Molly Brown, cuando el RMS Titanic hace su parada en Cherburgo, y bueno, el siguiente protagonista es el RMS Majestic. Si te gustó este video suscríbete y deja tu me gusta. Adiós.